Soy magistrado Fernando Alberto Casasola Mendoza, adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Tengo mucho gusto en estar con ustedes para platicar del tema del principio de definitividad en el amparo y sus excepciones. Es un tema realmente muy importante, un tema muy relevante para todos los efectos del juicio de amparo, porque es uno de las causas de improcedencia que más se ven en la práctica diaria y es uno de los motivos por los que más se desechan demandas de amparo. Entonces, justamente la importancia de este tema radica en eso, en que ustedes tengan bien presente cómo es el tema de la definitividad, cuándo hay que hacerlo, agotar este principio y las excepciones que tenemos para ello a fin de que se pueda admitir la demanda de amparo o en todo caso pues decretar la improcedencia por la falta de agotar este principio, o sea, por no haber agotado este principio. Vamos a partir de un punto para entender qué es esto de la definitividad. Recuerden ustedes que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de derechos fundamentales. Es decir, no es un recurso, no es una instancia más a los procedimientos jurisdiccionales, ni nada de esto, sino es un juicio, una acción independiente, pero justamente por eso es extraordinario. Es decir, no se puede llevar a cabo si no está totalmente terminada la instancia anterior, las instancias correspondientes. Por lo mismo, al ser un medio de defensa extraordinario, requerimos nosotros que la resolución que vamos a analizar en el amparo sea definitiva. Es decir, ya no exista ningún otro medio de defensa, ningún otro recurso, ninguna otra posibilidad de modificarla. Eso tiene que ser una cuestión absolutamente definitiva, ¿sí? Justamente el principio está establecido constitucionalmente en el artículo 107 de la Constitución, que nos dice en la fracción tercera, inciso A, segundo párrafo, que nos dice que todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley de acuerdo con las bases siguientes. Y la fracción tercera nos dice, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes, como nos menciona, pero nos dice en la fracción segunda, para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en el que la ley permita la renuncia de los derechos. Okay. Entonces, constitucionalmente ahí está establecido justamente este principio de definitividad y, de acuerdo a lo que estábamos diciendo hace un momento, lo que nos dice es que deben agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo todos los recursos, todos los medios de defensa que tengan como propósito modificar, revocar o incluso pues, confirmar la sentencia. Es decir, estamos hablando de un tema de una cuestión definitiva, ¿sí? Esta fracción constitucional obviamente se ve reflejada también en el artículo 61, fracción 18ª de la Ley de Amparo, que básicamente dice lo mismo. Se dice que el juicio de amparo es improcedente, pero obviamente aquí habla de la improcedencia, dice contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Bien. Vamos a analizar
un poquito previamente estos detalles. Como decía anteriormente, entonces, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, lo que necesitamos es ver en el juicio ordinario, es decir, ver los medios ordinarios de defensa que nos dan las respectivas leyes procesales, ya sea, y estamos hablando obviamente de juicios en materia, es decir, de actos en materia jurisdiccional, tratándose de juicios. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver el tipo de juicio del que emana el acto reclamado. Y la ley que regule este procedimiento es la que nos va a determinar si existe o no existe algún recurso o algún medio de defensa por el cual se pueda modificar o revocar la resolución que se va a reclamar. Si existe el medio de defensa, entonces estamos obligados a agotarlo, ¿sí? Siempre, forzosamente, porque si no, en términos de la fracción 18ª que acabo de mencionar, el amparo va a ser improcedente cuando no se agoten justamente estos medios ordinarios de defensa. Ahí es muy importante que nosotros identifiquemos el tipo de procedimiento para determinar qué medio de defensa procede. Tratándose, por ejemplo, de asuntos civiles, de asuntos mercantiles, nosotros tenemos que ver siempre la ley que está regulando esto. Y, por ejemplo, en el Código Civil, pues hay determinaciones en las cuales expresamente se dice que no procede ningún recurso o ningún, sí, básicamente ningún recurso. Hay asuntos en los que por la cuantía también está limitada la tramitación de recursos. En los que no, entonces evidentemente tenemos que agotar estos recursos. En principio, en materia civil, pues el recurso por antonomasia pues es la apelación, o sea, el recurso de apelación. Sin embargo, no es el único, ¿sí? Porque hay casos en los cuales no procede el recurso de apelación, pero sí procede el recurso de revocación. ¿En qué casos, por ejemplo, se da esto? Muchas veces cuando se trata de autos en los que no se admite demanda y estamos ante un procedimiento que tampoco admite el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva no es apelable. Entonces, en esos casos, la misma ley nos dice que en los casos en que no procede el recurso de apelación, procede el recurso de revocación, siempre y cuando se trate evidentemente de autos o resoluciones de trámite. Contra las interlocutorias, evidentemente, pues no procede ningún recurso de revocación, es solamente contra autos. Entonces, un ejemplo de esto sería un auto que decreta, por ejemplo, la caducidad de la instancia. Si el auto decreta la caducidad de la instancia, tenemos que ver si es apelable o no es apelable. Si fuera apelable, entonces evidentemente hay que agotar ese recurso antes de venir al juicio de amparo. Si la ley de la materia nos dijera que ese auto no admite recurso de apelación, fíjense bien, de apelación, entonces obviamente el recurso de apelación está vedado, pero la misma ley nos dice que cuando no son apelables son revocables. Así que tendríamos que analizar si efectivamente el auto es revocable o no es revocable. ¿Sí? Bien. Hay otros juicios, por ejemplo, ahora actualmente los orales, los juicios orales mercantiles, en los cuales se dice que contra las resoluciones que se dictan en los juicios orales mercantiles no procede ningún recurso, ninguno. Entonces, evidentemente ahí no estamos obligados a agotar nada, a agotar ningún medio de defensa. ¿Por qué? Pues porque la misma ley nos está dando la excepción. Si dice no hay recurso. Entonces, la resolución que se dicta en un juicio en un oral mercantil, en el ejemplo que estamos dando, pues es totalmente definitiva. ¿Por qué? Porque ya no hay modo, ya no hay manera de modificarla o de revocarla. Esta es la idea en la cual tenemos nosotros que ver siempre el tema de la definitividad. Si tenemos forma, si hay algún medio ordinario para modificarla o revocarla, siempre tenemos que agotarlo. ¿Okay? Ahora,
¿Qué pasa si todavía estamos en el curso de un procedimiento? Y voy a dar un ejemplo donde yo voy a impugnar una nulidad de un emplazamiento, por ejemplo, pero todavía estoy en el inter del procedimiento. ¿Procedería algún medio ordinario de defensa? Sí, por ejemplo, en esos casos procede normalmente el incidente de nulidad de notificaciones. ¿Sí? No es propiamente un recurso, pero sí es un medio ordinario de defensa. Es un medio por el cual yo puedo revocar o modificar esa actuación que yo estoy diciendo que fue nula, que se está y que pretendo anular. Entonces, primero tengo que agotar este medio ordinario que sería el incidente en nulidad de notificaciones, y obviamente ya, una vez que se resuelva, pues contra esa resolución, contra la resolución del incidente, ya voy a poder venir al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque esa resolución del incidente ya resolvió en definitiva, es decir, ya no va a haber manera de modificar el, el acto reclamado. ¿Sí? Bueno, siempre tenemos que ver si contra lo que resuelve el incidente todavía cabe el recurso de apelación o el de revocación en su caso. Pero hasta ese momento entonces siempre vamos a poder ya ir al juicio de amparo, es decir, cuando ya esto es definitivo, ¿sí? Siempre. Entonces es importante ver esto. No, para agotar el principio de definitividad no tenemos que ver solamente los recursos, tenemos que ver también los otros medios ordinarios de defensa que nos dice que nos indica la ley para poder agotar justamente este medio de defensa. Ahora, en el entendido, como ya había yo dicho, que si no hay recurso, pues entonces no tenemos obligación de agotar absolutamente nada. Este principio de definitividad, que es muy importante, admite excepciones, ¿sí? Hay varias excepciones que podemos nosotros ver en la misma ley de amparo y que nos van a señalar. Por ejemplo, y no me voy a detener en todos porque evidentemente el curso está enfocado a la materia civil. Entonces, hay muchas excepciones que son de la materia penal y nada más las voy a mencionar, pero no me voy a detener en ellas. Me voy a detener en las que estamos en la materia civil, en las que nos interesan para esta materia. Dice el artículo 61 de la ley de amparo en su inciso A, fracción 18ª en el inciso A, que se exceptúa de lo anterior todos los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. Esto, como ustedes ven, es una excepción que está totalmente encuadrada en la materia penal y trata básicamente de actos fuera de un procedimiento penal. Pero, como dije, no me voy a entretener más en esto. También el inciso B, que estamos analizando, nos habla también de unos aspectos en la materia penal y dice que es cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para que su disfrute en resolución que decida sobre este incidente de desvanecimiento de datos, la orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. ¿Okay? Entonces, como vemos, también aquí habla de actos en materia penal ya incorporados a un trámite, a un procedimiento penal, dejando siempre fuera la sentencia, porque tiene un tratamiento distinto. ¿Okay? Entonces, tampoco me entretengo en esta, y las dos primeras fracciones, como les comenté, si ustedes ven, están totalmente enfocadas en la materia penal.
El inciso C, ese sí está, ese sí nos interesa y vamos a analizarlo un poco, ¿sí? El inciso C nos habla de cuando se trate de personas, de persona extraña al procedimiento. Vamos a ver, ¿qué vamos a entender nosotros aquí por persona extraña al procedimiento? La persona extraña es, podemos ver dos acepciones que la jurisprudencia nos ha dado de persona extraña al procedimiento. Una es, por ejemplo, la persona extraña al procedimiento que yo le voy a llamar natural, para distinguirlo de la otra que vamos a ver ahorita. Y es aquella persona que se ve afectada por el acto de autoridad, por la resolución de un juez o de una junta de conciliación o de un tribunal administrativo, y que esa resolución afecta evidentemente sus derechos, pero esa persona nunca fue incorporada al juicio, no se llamó al juicio como parte, es decir, no es, de ninguna manera aparece en el juicio, ni como parte, ni como codemandado, ni como tercero llamado a juicio, como nada. Entonces, es una persona que es totalmente ajena al procedimiento. Entonces, como persona totalmente ajena al procedimiento, le vamos a llamar como persona extraña, tercera extraña al procedimiento. Así les denominamos, los terceros extraños al procedimiento. Esos terceros extraños al procedimiento, evidentemente, pueden venir al juicio de amparo directamente cuando un acto de autoridad los esté afectando y no tienen obligación de agotar recursos. Simplemente, ¿por qué? Pues porque evidentemente, si no son parte en un juicio, si no están incorporados a un procedimiento, sería un exceso obligarlos a incorporarse al procedimiento para que hicieran valer o para que agotaran recursos. Entonces, justamente como no tienen esa posibilidad de agotar recursos, ¿por qué? Porque no están integrados a la relación procesal, no están debidamente llamados al juicio, o debidamente, como sea, llamados al juicio, si son totalmente ajenos, por eso les llamamos personas extrañas al procedimiento. Un ejemplo de ellos puede ser un asunto en el cual de repente llegan con una persona y van y le quieren embargar un bien o lo quieren alzar de un inmueble, por ejemplo. Entonces, esta persona dice, bueno, y a mí, ¿por qué me van a lanzar? Le dice al actor, pues es que tenemos una resolución del juez donde nos ordena el lanzamiento o nos ordena que le embarguemos bienes. Entonces, obviamente esta persona pues, puede decir, oiga, a mí nunca me llamaron al juicio. O sea, ¿de qué juicio me hablan? Yo no tengo conocimiento absolutamente de nada de ello. Entonces, ya teniendo el conocimiento de este acto, evidentemente puede impugnar y puede acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos o los medios de defensa que la ley establece. ¿Por qué? Porque evidentemente va a defender sus derechos, va a defender esos derechos fundamentales que se le están vulnerando con este acto de autoridad, y básicamente lo que se va a buscar es que se le respete su derecho de audiencia en primer lugar. Y en segundo lugar, si es el caso, pues también sus derechos de propiedad o de posesión, etcétera, etcétera, los que venga defendiendo. Pero no le podemos imponer la carga de agotar previamente un recurso porque simplemente no tiene acceso al procedimiento. Es una persona ajena totalmente al procedimiento. Entonces, como tal, no se le puede exigir. ¿Bien? Estos son las personas que llamamos como personas extrañas, o en la jerga judicial se les llama terceros extraños, y yo le agrego que son terceros extraños naturales. ¿Por qué lo distingo? Porque hay otros que jurisprudencialmente se les ha conocido como terceros extraños por equiparación, pero siguen siendo terceros extraños. ¿Quiénes son estos terceros extraños por equiparación? Los terceros extraños por equiparación son aquellas personas que, aunque formalmente se encuentran llamados al juicio, es decir, son parte normalmente, y lo más común es que sean la parte demandada o codemandados en el juicio,
Entonces, sí los mencionaron, sí están formalmente llamados al juicio porque se les señaló como parte. Materialmente nunca se incorporaron a la relación procesal. ¿Por qué? Pues porque o nunca se les llamó a juicio, es decir, nunca los emplazaron al juicio y por lo tanto no tuvieron conocimiento de ese juicio a pesar de que estaban señalados como demandados, o bien la forma como se les llamó al juicio fue una forma indebida, es una forma ilegal. Y eso es lo que al final de cuentas van a venir a combatir y a pelear en el juicio de amparo. Que la forma como se les llamó al juicio no fue la adecuada, no fue la correcta. Y entonces, de esa manera, ellos vienen obviamente a que se les dé la garantía de audiencia, ahí sí en este caso. ¿Por qué? Porque si estaban llamados como demandados en un juicio, entonces se les debió haber emplazado o el emplazamiento debió haberse sujetado a las reglas procesales correspondientes para que fuera válido. Si no ocurrió ninguna de estas dos cuestiones, entonces evidentemente el procedimiento está viciado y se le tiene que dar la garantía de audiencia. En este caso, estos terceros extraños por equiparación tampoco tienen que agotar un medio ordinario de defensa, no tienen que agotar ningún recurso antes de venir al juicio de amparo, aun cuando estaban señalados como parte en el juicio. ¿Y por qué? Insisto, porque nunca se les llamó. Ese es el reclamo que ellos van a tener, que nunca se les llamó al juicio. Entonces, por lo tanto, eso es lo que van a combatir al final. Es decir, en el juicio de amparo van a combatir una falta total de emplazamiento al juicio o, en su caso, un indebido emplazamiento al juicio, y con esto van a buscar que se les respeten su garantía de audiencia, sus derechos fundamentales de defensa, y entonces que se les incorpore al juicio para que ahí ya puedan hacer valer todas las excepciones y defensas que tengan, puedan ofrecer todas las pruebas que tengan a bien ofrecer y desahogar para la defensa de sus intereses. Entonces, siguen siendo personas extrañas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se les llamó, son totalmente ajenos a la controversia, ya que nunca se les incorporó como tal. Es cuando hablamos justamente de que no son parte material, si bien son parte formal, nunca fueron parte material. Entonces, evidentemente, en esos casos no hay obligación de que se les llame, es decir, perdón, no hay obligación de que agoten algún recurso o algún medio de defensa antes de venir al juicio de amparo. La siguiente excepción también está referida a la que se refiere a la ley, que es la del inciso D, está también referida a la materia penal y habla de cuando se trate del auto de vinculación a proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tampoco nos vamos a detener mucho en esto. Ahora, hay uno que sí es muy importante y es el segundo párrafo de este inciso D o el párrafo final del artículo, perdón, de la fracción 18ª, y que nos dice que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Bien, este es un caso en el cual no es tan común, ¿sí? Pero sí se dan casos en los cuales el recurso, es decir, si se va a agotar un recurso, la ley no es clara en señalar qué tipo de recurso se debe agotar, o bien es un poco ambigua en este sentido, y en esos casos, entonces, no tenemos la obligación de agotar el recurso. O bien, dice la ley, cuando para determinar si procede o no procede el recurso, tenemos que hacer una interpretación del artículo. Es decir, tenemos que hacer una interpretación de la ley, y entonces esta interpretación de la ley nos va a decir, es decir, de esa interpretación nosotros vamos a decir, pues para mí sí procede el recurso
quizá alguna otra persona opine, no, pues para mí no procede el recurso tampoco. Y entonces, en esos casos, pues como el recurso es dudosa la procedencia del recurso, ¿qué vamos a hacer? Pues no vamos a poderle exigir al quejoso que agote el medio de defensa. Ahora, si el quejoso opta por agotar el medio de defensa, ¿sí? Bueno, pues entonces tiene entonces ya que agotar el medio de defensa y seguir el trámite del recurso, el medio de defensa que agotó, antes de venir al juicio de amparo. ¿Bien? Bien. Ahora, otro aspecto importante, ¿sí? Es que en materia civil se pueden válidamente renunciar a los recursos, ¿sí? Y entonces, hay veces que en los procedimientos convencionales, las partes pueden decir que, eh, que renuncian a cualquier recurso que haya. Y entonces, en esos casos, tampoco se debe o hay obligación de agotar el recurso. ¿Por qué? Porque las mismas partes fueron las que renunciaron a los recursos ordinarios que la ley nos da, ¿sí? Fíjense bien, en este caso, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando esté de por medio el derecho de un menor de edad o el recurso ordinario no admita la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Tratándose de menores o incapaces, ¿sí? La ley de amparo anterior, ¿sí?, nos decía que muchas veces en estos casos no era obligatorio agotar el recurso. Sin embargo, la nueva ley de amparo ya lo cambió y entonces ya el hecho de ser menor de edad o incapaz no es un obstáculo para agotar el principio de definitividad. Incluso hay jurisprudencia reciente, ya definitiva y obligatoria de la Corte, donde justamente dice que el hecho de que en el juicio esté involucrado un menor de edad no hace que haya una excepción al principio de definitividad. Entonces siempre habrá que agotar, aún tratándose de menores o incapaces, siempre habrá que agotar el medio de defensa ordinario antes de venir al juicio de amparo. Ahora, también hay una definitividad aquí cuando se está en un juicio y a la par es decir, hay muchas personas que por estrategia procesal o por alguna razón pues agotan, bueno, promueven el recurso ordinario, pero al mismo tiempo promueven el juicio de amparo, ¿sí? O sea, dicen, no, pues, no sé, yo supongo que piensan, bueno, pues para no errarle, ¿verdad? Pues, si es uno o es otro, pues de una vez hago valer los dos. Y entonces al hacer valer los dos, pues ya tengo por un lado el recurso y tengo por otro lado el juicio de amparo. Pues, ¿qué nos dice la ley en ese caso, en la fracción 19ª del artículo 61? Que cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que puede tener por efecto modificar, revocar o notificar el acto reclamado, entonces el juicio de amparo es improcedente. Y esto es lógico. ¿Por qué? Recuerden que estamos diciendo nosotros que justamente el juicio de amparo, nosotros el acto reclamado tiene que ser un acto definitivo. Entonces, si el juez tiene conocimiento de que al mismo tiempo de que se está tramitando el juicio de amparo, está tramitado un recurso ordinario, ¿qué va a hacer el juez? Pues va a decir, a ver, pues esperemos a que se tramite primero el juicio ordinario, que se termine el juicio ordinario, porque eso es lo que va a dar la definitividad al acto, es decir, eso es lo que va a hacer que el acto sea definitivo. Entonces no tiene ningún caso que yo ahorita me pronuncie sobre un acto que todavía no es definitivo. Entonces, por lo tanto, cuando concurren estas dos circunstancias, el juicio de amparo también es improcedente. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que se agote
el recurso, el principio de definitividad. Esta excepción normalmente se le llama también, es la causal de litispendencia. ¿Por qué? Pues vamos justamente sujetos al resultado de otro procedimiento, de otro medio de defensa. Ahora bien, también es importante que en actos administrativos, y lo voy a mencionar muy brevemente, cuando son autoridades administrativas, o sea, distintas de autoridades jurisdiccionales, entonces son básicamente autoridades administrativas, pero que llevan los procedimientos de forma de juicio. Aquí hay un dato muy importante. ¿Por qué? Porque para determinar si se debe agotar el recurso o el medio legal de defensa, hay unas reglas muy específicas que nos establece la ley de amparo, ¿sí? Y nos dice que en estos casos el amparo va a ser improcedente contra aquellos actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen, ¿sí? O bien, cuando proceda contra ellos algún juicio, algún recurso o algún medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. O sea, en este caso, si ustedes ven, pues dicen, pues es lo mismo. ¿Qué diferencia hay con los actos jurisdiccionales que con los actos de autoridades administrativas que actúan en procedimientos similares a los de un juicio? Para poner un ejemplo, este tipo de autoridades son las contralorías, por ejemplo. Las contralorías cuando llevan un procedimiento de cese de personal, ¿no? Que se determinó alguna causa de responsabilidad y entonces se lleva un procedimiento administrativo de cese del nombramiento de la persona. Obviamente esto se lleva a través, es decir, no es un juicio, pero se lleva un procedimiento como si fuera juicio y va a haber una resolución siempre al final. Esta resolución, obviamente, habrá que ver, y ahorita vamos a ver en qué condiciones se puede determinar si hay que agotar algún recurso o no hay que agotar un recurso. Bien. En estos casos, dice la ley que se tiene que agotar el recurso, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí? Conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante interposición del recurso o del medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que tendría la suspensión en el juicio de amparo y sin exigir mayores requisitos de los que consigna la ley de amparo para esta suspensión. ¿Okay? Bien. ¿Qué es esto? Entonces, no basta que en una ley administrativa esté establecido un recurso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que ver es si ese recurso da la posibilidad de que se suspenda el acto reclamado, si se suspenda esa resolución que voy a ver en amparo. Si la ley, y entonces aquí tenemos dos escenarios, ¿sí? Primero, vamos a ver si la ley establece recurso o no establece recurso. ¿Sí? Si establece recurso, ok, entonces vamos a ver el siguiente. Si no establece recurso, pues entonces ya no tenemos ningún problema, nos vamos directamente al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no hay recursos, entonces no tenemos que agotarla. Ya estamos en el siguiente supuesto. La ley sí establece recurso. Ok. ¿Hay que agotarlo o no hay que agotarlo? Aquí lo que tenemos que ver nosotros si este recurso admite suspensión del acto o no admite la suspensión. Primer requisito, si no admite la suspensión, es decir, no hay forma de que el acto suspenda, el recurso, perdón, suspende el acto reclamado, entonces dice la ley, si no suspende, entonces no hay necesidad de agotarlo y vámonos al amparo directamente. ¿Sí? Segundo escenario, sí prevé recurso y sí prevé la suspensión. ¿Okay? Entonces, en ese supuesto, ¿qué vamos a verificar y qué tenemos que analizar? Lo que tenemos que analizar es de qué forma
se va a dar la suspensión. Es decir, la suspensión está más o menos en los mismos términos o tiene los mismos efectos que la concesión que se podría conceder en el juicio de amparo y sin mayores requisitos que los que podría establecer la ley de amparo. Entonces, si la respuesta es negativa, es decir, no. ¿Por qué? Porque esta ley establece más requisitos, establece más condiciones para que proceda la suspensión. Entonces, no vamos a tener obligación de agotar ningún recurso. ¿Okay? No tenemos nada que hacer con esto, entonces nos podemos ir directamente al amparo. Si el recurso sí concede la suspensión del acto, ¿sí? Y los requisitos que establece para la suspensión del acto no son superiores, no son mayores a los que establece la ley, y por lo mismo podemos nosotros fácilmente acceder a esta suspensión, entonces solo en ese caso sí va a ser obligatorio agotar el recurso. Entonces, como ven ustedes, en los casos de materia administrativa es un poco más... ese no es tan sencillo como para ver si hay recurso o no hay recurso, sino que simplemente lo que vamos a hacer es tener en cuenta el tema de la suspensión del acto, si se puede suspender o no se puede suspender. Y solamente, reitero, en el caso que sí se pueda suspender a través del recurso la ejecución del acto reclamado, sin más requisitos que los que establece la ley de amparo, entonces solamente en esos casos vamos a tener obligación de agotar los recursos. ¿Bien? Ahora, si el acto reclamado carece totalmente de fundamentación y motivación, entonces tampoco estamos obligados a agotar ningún recurso. ¿Por qué? Porque hay una violación directa a la Constitución que nos establece que los actos de autoridad siempre tienen que estar debidamente fundados y motivados. Entonces, pero aquí, ojo, aquí no estamos hablando de una indebida fundamentación y motivación. O sea, de que no estuvo bien fundado, de que no estuvo bien motivado, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de una ausencia absoluta de fundamentación y motivación. Entonces, aquí el ejemplo pues puede ser, ordeno que se cierre este comercio o bien que una autoridad dijera, ordeno el lanzamiento de esta persona. ¿Por qué? Pues nada más. O sea, yo lo ordeno y no digo por qué, ni con fundamento en qué, ni motivo por qué. Simplemente es una orden de que se lance a la persona, de que lo desalojen de su domicilio, de su propiedad. Obviamente en esos casos cuando es una absoluta, ¿sí? Es decir, cuando es una absoluta falta de fundamentación y motivación, tampoco hay obligación de agotar esos recursos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Y eso sucede mucho con las, sobre todo con los temas administrativos. Cuando el recurso está establecido en un reglamento, pero no en la ley. Puede ser, y se pueden dar algunos casos en los que un reglamento administrativo o alguna cosa sea el que establezca algún recurso. Sin embargo, la ley que establece este reglamento, recuerden ustedes que siempre cuando hay un reglamento tiene que haber una ley justamente que sea la que lo reglamente. Si no está establecido en la ley y sí en el reglamento, entonces no hay obligación de agotar tampoco ningún recurso. ¿Por qué? Porque el recurso siempre tiene que estar establecido en la ley, no en el reglamento. Es diferente si, por ejemplo, el recurso está admitido en la ley, ¿sí? Y además en el reglamento se desarrolla la forma de substanciar el recurso, etcétera, etcétera. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque el recurso, el medio ordinario de defensa, sí va a estar establecido en la ley, sí va a estar establecido en la norma principal, que es la ley. Y bueno, va a estar obviamente ya desarrollado la forma, los términos, etcétera, etcétera, en el reglamento. Pero entonces eso es diferente.
¿sí? Allí es cuando sí podemos nosotros evitar, es decir, obligados a agotar el recurso, siempre y cuando se dé esta condición, pero no esté establecida en la ley, ¿sí? Entonces, también aquí el punto en esto, les digo, es evidentemente en materia civil realmente no pasa esto. ¿Por qué? Pues porque en materia civil pues no nos llevamos por reglamentos. En actos jurisdiccionales en materia civil pues siempre vamos a atender a la ley, ¿sí? Al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles, al Código de Comercio, etcétera, etcétera, para determinar cuál es el medio de defensa que vamos a obtener. Esto sucede principalmente en materias administrativas. Como ustedes ven, el recurso, es decir, el principio de definitividad, es un principio muy, muy importante para la prosecución del juicio de amparo, para que pueda proceder el juicio de amparo. Si no se agota este medio de defensa por las razones que ya dijimos nosotros, el juicio de amparo, pues evidentemente va a ser improcedente. Estos son los aspectos básicos y los aspectos generales que, que tenemos con el principio de definitividad. Espero que toda esta explicación que estoy dando pues haya quedado clara y tengan sobre todo bien claro cuáles son justamente cuándo tenemos que agotar el recurso y las excepciones que tenemos para el principio de definitividad, es decir, cuando no tenemos la obligación de agotar los recursos y entonces sí podemos ir directamente al juicio de amparo. Pues por mi parte es todo por el momento. Les agradezco mucho su atención y pues quedo siempre a sus órdenes. Muchas gracias.